creo que en México o en todas las sociedades hay un tema en donde arreglamos los matrimonios en el sentido de que yo mando a mis hijos a una escuela o somos miembros de una sociedad, de un club, de un esto y del otro. Entonces, de alguna manera facilitamos que nuestros hijos socialicen con cierto tipo de personas o cierto tipo de familias o cierto tipo de principios que no son comunes. Pero aquí el tema es mucho más complejo. O sea, aquí, quizá menos en la India urbana, pero en la India rural, los novios se conocen a veces el día de la boda. Esto en la lógica de que lo importante es que las familias tengan una alianza y que las hormonas y la realidad va a ser lo propio y ellos se van a enamorar de todo el mundo. A veces funciona y funciona bien porque efectivamente mi familia y la otra familia se parecen y entonces pues mi hijo y la familia de la novia pues se van a parecer y entonces ellos se van a entender, pero no siempre es el final feliz de los cuentos. Por fortuna los mexicanos aquí se meten en pocos problemas. Y digo por fortuna para ellos y para nosotros, ¿no? Sobre todo para ellos. Pierden el pasaporte, se les rompió, se les mojó, cotidiano, digamos, en términos generales yo diría que es un problema consular bastante básico. A veces el tema de que se quedan más días de lo que deben y entonces el tema de la migración india es muy complicado. Los indios son muy estrictos en quién está en su país y cuánto tiempo están. Entonces no puede haber mexicanos indocumentados, ni mexicanos ni de ninguna nacionalidad. Entonces esos a veces son los problemas que los mexicanos enfrentan, que se les olvidó que su visa era de ayer y entonces quieren ir hoy y la policía migratoria los detiene. Entonces, en términos generales, no son muchos los problemas que tienen los mexicanos. Los mexicanos residentes, antes de la nueva ley del IVA, de pronto venían y preguntaban, oigan, ¿cómo pagamos impuestos aquí? Porque pagar impuestos en la India hasta antes de la nueva ley era muy complicado, sobre todo para los negocios. En fin, en términos generales, la población mexicana en India no se mete en problemas y tiene pocas complicaciones en su vida. La globalización, a pesar de las muchas críticas que pudiéramos tener sobre la globalización, es un fenómeno real. Entonces se globalizan las universidades. O sea, hoy cualquier alumno mexicano puede ir a la universidad mexicana, la que sea, la pública, la privada, la que sea, y tiene derecho o posibilidad, si es que tiene cómo, de irse un semestre a estudiar en otra universidad. Cuando yo era estudiante eso no existía. Entonces eso tiene que ver con la globalización. Las embajadas ayudan a las universidades a contactarse, a relacionarse. Tuvimos la visita de un par de escuelas preparatorias, que quieren contactarse con escuelas en México de ese nivel preparatoria. Tenemos alumnos mexicanos de preparatoria que vienen a sus escuelas hermanas. Eso no sucedía antes, hoy sucede. Insisto mucho en las universidades porque los que nacimos a la mitad ahora sí que a la mitad del siglo pasado y pasadito en la mitad del siglo pasado, para nosotros ir a la universidad era muy importante. Pero en mi generación o en mi familia había una, dos y tres generaciones de que ya habían ido a la universidad. En India eso todavía no es cierto. En India el muchacho que hoy está en la universidad puede ser la primera generación de su familia en ir a la universidad. Entonces lo que él sabe y lo que va a saber lo va a aprender en la universidad. A veces hay dos generaciones y a veces muchas más. Pero ese nivel de desarrollo y ese estadio de desarrollo de la India, hoy las universidades son cada vez más importantes. Entonces que los indios, que los estudiantes indios y que los maestros indios aprendan de México y de América Latina en México y en América Latina. Simplemente para que tengan una idea. Durante muchos años el alemán y el francés eran los idiomas que los estudiantes más estudiaban. Hoy es el español. ¿Y por qué? ¿Saben dónde es México? ¿Saben dónde está Honduras? ¿Saben dónde está Paraguay? No necesariamente. Pero les es muy claro que si ellos estudian español y se van a trabajar en Estados Unidos, van a tener una ventaja competitiva sobre cualquier otro estudiante que no sepa español. Entonces ellos, en su lógica, tienen que estudiar español para ser mejores trabajadores en Estados Unidos.
Así de importante. Así de importante ven el tema. Muy difícil de tratar de compartirlas. Yo lo que le puedo decir es que he tenido la suerte de trabajar en países muy interesantes, en países en donde México tiene mucho por hacer, en donde las relaciones, no importa cuánto hagamos, todavía hay más opciones de hacerlo, y en donde el impacto de los diplomáticos todavía es importante. O sea, los diplomáticos no administramos la relación como sucede en otros países donde la relación es más intensa, sino los diplomáticos creamos la relación todos los días. Entonces, en términos generales, yo le diría que en esos países la presencia de las embajadas es una presencia muy importante. Somos facilitadores todavía para los actores económicos, somos facilitadores para los contactos entre la gente, entre los estudiantes, entre las universidades. O sea, cada uno tiene su autonomía, pero nosotros todavía somos los que de alguna manera facilitamos y empoderamos a los mexicanos en esos países. La Embajada del Sur de Asia es la embajada más grande del mundo. Atendemos una población como de 1.600 millones de personas. Si bien China tiene 1.400 en un solo país, la embajada solamente está para China. Nosotros atendemos 5 países y las relaciones que no tenemos con Bután. Entonces, en realidad, atendemos 6 países de la región del sur de Asia. Es una embajada que requiere mucho más apoyo y requiere crecer más. La presencia de México requiere crecer más en el sur de Asia por la potencialidad de las relaciones con el sur de Asia. Si queremos relaciones de amistad, las tenemos. Ahí estamos cubiertos. Pero si queremos relaciones de negocios, si queremos relaciones entre la gente, queremos relaciones con las sociedades, la presencia de México tiene que ser mayor. Y ahí necesitamos crecer en estas prioridades. México tiene, digamos, la política exterior mexicana es muy clara y el proyecto de México más o menos es el mismo en todo el mundo, pero digo más o menos porque no es lo mismo ser Maldivas que la India. Claro, entonces, digo, a mí me encantaría ir muchas veces a Maldivas, pero pues es obvio que la Cancillería dice, bueno, sí, pero no. Hay ciertas prioridades. Bangladesh es un país que agradece a México su revolución verde. Las hambrunas de Bangladesh se terminaron cuando llegó el trigo mexicano, creado en México, el trigo y el maíz mexicano, que había sido desarrollado para evitar las plagas y para crecer en condiciones tanto de sequía como de demasiada humedad. Entonces, digamos, los que nacimos en cierto momento oíamos de las hambrunas de Bangladesh, eso ya no existe. No solamente por lo que ha sucedido en Bangladesh, sino por el cambio tan importante que hicieron del tipo de trigo y maíz que sembraron. Y eso vino de México. Y tanto los bangladeshis como los indios dicen, si no hubiera sido por México, nosotros seguiríamos teniendo hambre. Los países descubren a los países. México, en términos generales, tiene una muy buena cartera, una muy buena cartelera. La gente nos quiere, los mexicanos somos bullangueros, amistosos, generosos, no sé qué, muchas cosas buenas, pero no siempre nos ven como partners, ¿no? O sea, como socios. Poco a poco la gente nos empieza a ver como socios y cuando conoce México y ve el profesionalismo de los mexicanos, dice, es que esto yo no lo sabía de los mexicanos. O sea, todo el mundo sabe que somos muy buenos para la fiesta, pero no saben todavía, o no siempre saben que somos muy buenos para trabajar también. Si nosotros tuviéramos más presencia agrícola, por ejemplo, en el sur de Asia, si tuviéramos más, no solamente comercial en la manufactura, sino más presencia comercial en los temas de alimentación o de agricultura, pues somos una gran potencia que no hemos logrado acabar de salir para sacar, más allá del aguacate. Entonces, México es el primer exportador de berries en el mundo, el primer exportador de aguacate, de limones, de esto, del otro, pero también podríamos producir fuera de nuestro país, sin que con ello supongamos que dejamos de ser nacionalistas. Entonces,
creo que las potencialidades de México en el sur de Asia, en Asia en términos generales, pero en el sur de Asia en particular, son inmensas. ¿Cuáles crea de ese sentido entonces que serían como nuestras tareas como mexicanos para tener más presencia y más capacidad de estos mercados? Aprender más, por ejemplo. Atrevernos. Los Estados Unidos son un gran mercado y ha sido una posibilidad inmensa para México, pero es nuestra zona de confort. A veces los mexicanos, independientemente de nuestra relación tan compleja con Estados Unidos, más allá de las realidades de hoy de Estados Unidos, tenemos una relación compleja con Estados Unidos. Ya Canadá nos parece lejos. Si Canadá nos parece lejos, pues imagínense, no importa para dónde se venga, si del Atlántico o del Pacífico, pues más lejos nos parece, ¿no? Sí, claro. La India, ¿no? Pues la India hay que ir a ver al Taj Mahal o no sé, pero nuestra relación con el mundo es una relación, sí tenemos una relación centrada en Europa a veces, pero el mundo ha cambiado muchísimo y para las nuevas generaciones y para el nuevo consumo del mundo, las realidades que los empresarios mexicanos, que los mexicanos podríamos encontrar en Asia, son un tesoro todavía por descubrir. Entonces no solamente tiene que ver con las relaciones de los gobiernos, porque los gobiernos están ahí, están haciendo su tarea, están trabajando juntos, pero tiene que ver con las relaciones de los empresarios, de que salgan. Nosotros no podemos generar eso. Claro, el gobierno no hace eso, claro. pero facilita que los empresarios vengan, inviertan, estén, vendan, suban, bajan, lo que sea. Las universidades, como decía, las universidades son todavía áreas no solamente del conocimiento universal, sino de la capacidad de la gente de ver el mundo más allá. Entonces las universidades son fundamentales en la relación con los artistas, esta parte cultural. O sea, todo el mundo habla de la comida mexicana. ¿Dónde están los restaurantes mexicanos? ¿Dónde están los chefs mexicanos que podrían venir aquí? ¿Dónde está esta relación entre las escuelas de cocina o las escuelas de turismo en México y las escuelas de turismo aquí, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hacer las prácticas a Cancún cuando podríamos venir a hacer las prácticas a Goa?